Hoy vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios. Sabemos que Dios se refiere a sí mismo, Jesús, como la palabra, el Logos. Es la palabra de Dios hecha carne, hecha vida. La palabra, el verbo, también es sabiduría, la sabiduría de Dios que no se la quiere guardar para sí. Dios de hecho nada se quiso guardar para sí, sino que compartir todo. En el primer capítulo de San Juan aparece cuando él dice, yo soy la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese evangelio se leyó durante más de 1500 años, todos los domingos, en la misa, para que nunca nos olvidemos de que esa palabra de Dios, la sabiduría de Dios, quiere tomar contacto con nosotros. Por eso, cada vez que escuchamos la palabra, no es tan solo una palabra dicha, sino que es palabra viva, es Dios mismo en comunicación con los hombres. Nuestro contacto con la palabra de Dios, que muchas veces no lo tenemos tan desarrollado. Sin embargo, en la palabra de Dios nos encontramos con la sabiduría de Dios para nosotros escuchar. La palabra significa disponernos a que esa palabra tome contacto con nosotros y como una palabra que no solamente la cogemos así en general, por escucharla, uno puede oír muchas cosas y no escuchar. También pasa eso en el matrimonio, que se oyen pero no se escuchan. Uno dice muchas cosas que el cónyuge no las recibe tanto. Tiene que haber una atmósfera especial para que esa palabra sea de verdad. Esa palabra que se proclama entonces va a ser palabra viva en la medida en que yo me dispongo a recibirla, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Diríamos que se requiere una espiritualidad de la palabra de Dios. No se debe entender tan solo como lo que está dicho, sino que el espíritu que está detrás. Porque si uno mira la Biblia, hay muchas cosas que si uno no aplica un criterio, entonces no las entiende. Dice Jesús, por ejemplo, si tu mano es causa de pecado, córtatela. Bueno, seríamos todos mancos si la entendiésemos de esa manera, como muchos quizás sí la entienden. Se llama eso el fundamentalismo, ¿no? Nosotros la escuchamos desde el Espíritu de Jesucristo. Por eso, para escuchar y recibir bien la palabra, necesitamos estar en comunión interior con el Señor. Disponernos a que esa palabra entonces sea viva en nosotros. La hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, ¿no? ¿Cómo interpreto yo esa palabra escrita hace tantos siglos a un pueblo diferente, de otras culturas? Tengo que tener la capacidad de conocer bien cómo es la acción de Dios. Y este Dios que nosotros creemos es un Dios que interviene en la historia. Él toma la iniciativa de buscarnos y de encontrarse con nosotros. Y la palabra entonces está al servicio de la vida. No es un horóscopo. Hay gente que dice, bueno, a ver qué es lo que me dice Dios hoy día. Y toma y lee un trozo del Evangelio, un pequeño texto, como un horóscopo religioso. Y eso no nos habla del Dios de la vida, sino que es más bien una cosa extemporánea, sacada de contexto. Quisiéramos siempre tener un respeto a esa palabra, significa recibirla como Dios mismo la quiso compartir con nosotros. Y no tanto en la palabra misma, porque la traducción, y es una palabra que está traducida muchas veces, de hecho los originales se perdieron. Por lo tanto, hay que captar la espiritualidad de la palabra de Dios. Jesús, que siendo palabra, y se comunica con nosotros. Cuando nosotros en la Eucaristía escuchamos esa palabra, tenemos que escucharla con ese corazón abierto, tenemos que interpretarla, y que es una palabra que siempre va a fortalecer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese Dios de misericordia, ese Dios de perdón y ese Dios de la vida. De otra manera, estamos usándola para nosotros mismos. La podemos manipular,
la podemos ideologizar, la palabra en sí es viva y está al servicio de ese amor de Dios vertido y volcado hacia los hombres.